Y el diencéfalo se continúa ¿con qué? Con el mesencéfalo, que ya lo conocemos felizmente bastante bien, todos lo han repasado. No hay mucho problema con eso. Es lo mismo que les expliqué, ¿no? El encéfalo se va haciendo más grande y al final va cubriendo y va recubriendo al diencéfalo que queda en el medio y bien pegado hacia la línea media y hacia abajo, ¿no? El diencéfalo en general está dado por el... Yo lo que considero... Cuando hacían una reconstrucción paso a paso de un cerebro, era como que el tálamo fuera la piedra más importante o la piedra angular de toda la construcción, o sea, que la primera piedra de una construcción. A partir del tálamo hacia abajo estaba el tronco, a partir del tálamo ponían la cápsula interna, delante ponían los núcleos basales y pones el telencéfalo, y al final parece que el tálamo fuese el punto de unión de todo esto, ¿okay? Entonces el tálamo en general representa el diencéfalo, son dos tálamos, diencéfalo, ¿okay? El tálamo entonces está dividido de una forma anatómica en 4 partes, el diencéfalo en tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. ¿Y por qué los han dividido de esa manera? Porque cada uno de los 4 tiene funciones diferentes. Si no todo sería, si todos tuvieran funciones similares, de repente anatómicamente los utilizarían como uno solo. Y eso lo vamos a ver sobre todo entre la diferencia entre tálamo y subtálamo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces esta es la imagen clásica de la cara medial del cerebro. Como es la cara medial, es la de donde empezamos, es donde está partido por la mitad del diencéfalo. ¿Ok? Entonces ya esto lo hemos estudiado cuando hemos visto este tercer ventrículo de la primera clase. En la primera clase obviamente no todos tenían el conocimiento que tienen hoy, ¿no? Entonces todo ese conocimiento hoy día ya lo pueden asociar bastante mejor y van a poder entender mejor este tema que era la pared del tercer ventrículo. Y la pared del tercer ventrículo siempre hablábamos de que está compuesta como por 2 partes, por el tálamo y por el hipotálamo. Y el tálamo está en la parte posterior y superior y el hipotálamo en la parte anterior e inferior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bastante claros. Todos lo conocen ya el cuerpo calloso, no tienen ninguna duda. O sea, todos saben que es el septum pellucidum, no tienen ninguna duda. Todos saben que el foramen interventricular, o foramen de Mond, está ubicado entre el tálamo y el fornix, ¿verdad? Entonces no tienen ninguna duda. Se encuentra más o menos aquí, ¿no es cierto? Aquí está aquí. Y todos saben que este es el mesencéfalo, ya lo conocen de memoria. Saben que tiene 3 partes, saben que la parte más anterior es la fosa interpeduncular, saben que la parte más posterior tiene la lamina cuadrigémina y en el medio está el acueducto mesencefálico, que saben que tiene 2 o 3 milímetros como máximo. Desde el inicio del acueducto hasta donde está el agujero interventricular hay como un surco, ¿ok? Este surco se llama surco hipotalámico. Este surco hipotalámico es un surco bastante marcado cuando, digamos, está en vivo y cuando está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque el tálamo es bastante prominente y el hipotálamo es bastante plano. Entonces se nota diferente el surco hipotalámico, bastante marcado, ¿ok? Un surco hipotalámico. Desde ahí ya estás diferenciando entre tálamo e hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo es más triangular, el tálamo es mucho más redondo, es como un núcleo gigante. Hacia atrás el tálamo se extiende en lo que es la glándula epífisis o glándula pineal. En mi examen siempre les digo eso, en mi examen de residentado vino la glándula epífisis. Digo, la pregunta era, describa dónde se encuentra la glándula epífisis. No, ¿dónde se encuentra la epífisis? Y yo quería responder por el final del hueso, ¿no? O sea, el hueso largo, los epífisis, ¿no? Y no había esa alternativa y fallé. Para que sepan que también le llaman epífisis a la glándula pineal, ¿ok? O epitálamo. Entonces van a darse cuenta que estamos hablando de la pared medial, está el tercer ventrículo, por lo tanto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Esto está recubierto por epéndimo, ¿cierto? El epéndimo está recubriendo todo. Y ese epéndimo hacia adelante, junto con la aracnoides van a hacer unas pequeñas láminas y van a hacer como unas extensiones, ¿no? Eso le llamamos recesos. Receso hacia atrás, receso hacia adelante. En relación a que este receso esté anterior, por ejemplo, está el quiasma óptico, la hipófisis y el quiasma óptico. Receso infundibular, receso quiasmático o supraóptico. Encima, acá atrás está el receso pineal. Entonces, ya más o menos se van dándose cuenta de lo que estamos viendo, ¿no? Esta cara ya la conocen, les hemos preguntado un montón de veces, o por lo menos ahí cercanamente hemos preguntado un montón de veces algunas preguntas. Las funciones del diencéfalo, los límites del encéfalo y las funciones. Vamos a ir al tálamo, ¿ok? Del tálamo, de hecho, hay que ubicarse bien claramente que se encuentra de toda esta parte central, el tálamo se encuentra en la parte posterior, ¿ok? Posterior. Y lateral al tálamo vamos a encontrar, ¿qué cosa? La cápsula interna.
pero no la cápsula interna en general, sino el brazo posterior de la cápsula interna. En el brazo posterior de la cápsula interna, cuando vamos a hablar de cápsula interna, van a darse cuenta que está toda la fuerza. O sea, todo el sistema motor está bajando por el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo anterior baja algo de motor, no baja. Rodilla y brazo posterior son lo importante en cuanto a la parte motora cuando baja. Recuerden que es toda una corona radiada y va a ir bajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que el brazo posterior y la rodilla son los límites laterales del tálamo? ¿Okay? El tálamo está aquí. El tálamo es medial, hay dos tálamos, los dos tálamos están intercomunicados a través de una sustancia intertalámica. El tálamo tiene muchos núcleos. De hecho, tiene una división, un tabique interno que divide como una Y en un núcleo anterior, en un núcleo posterior, hay núcleos mediales y núcleos laterales. ¿Okay? El tema es de que todos estos núcleos tienen funciones, sí, pero muchas desconocidas. No todas las conocemos. ¿Okay? El tálamo en general es un órgano que recibe información. ¿Y qué tipo de información? Sensitiva. ¿Okay? El tálamo recibe información sensitiva. ¿El tálamo tiene algún tipo de función motora? ¿Alguien sabe? Lo más probable es que no tenga. Lo que sí se sabe es que sí se intercomunica a través de la cápsula interna con el putamen, sí se intercomunica a través de la cápsula interna con otros núcleos basales, sí. Pero sus funciones claras en el tálamo, sobre todo, son sensitivas. ¿Okay? Recibe un montón de información. Recuerdan que todo era, al final, toda la parte sensitiva que venía del cuerpo, de la cara, terminaba en el tálamo. ¿Se acuerdan que había información que venía del cerebelo y terminaba en el tálamo? Había información que viene también de la parte visual, de la parte del tectum, y también termina en el tálamo. También llega información, por ejemplo, sobre la memoria o el sistema de emociones como el sistema límbico, y también pasa por el tálamo. Entonces el tálamo tiene ciertas funciones que sí conocemos. Y entonces, de todos estos núcleos que están aquí, nos importa conocer mucho estos núcleos de aquí. Son en realidad 6 los que conocemos sus funciones bien claramente. De estos 6 lo conocen ustedes bastante bien, el pulvinar con sus dos cuerpos geniculados, medial y lateral, ¿no es cierto? Medial, que va a ir con la función auditiva, y lateral, que va a ir con la función visual. Entonces ahí ya no hay ningún problema con esos dos núcleos, cuerpos geniculados. Ok, conocen ustedes también a los núcleos ventroposteromedial y el ventroposterolateral. ¿Se acuerdan que el ventroposterolateral recibía la información de dónde? De la vía del cordón posterior. Toda la información sensitiva, tanto cordón lateral como cordón posterior, llegaba a través del todo lo que es en el tronco cefálico se transformaba en el lemnisco espinal, ¿se acuerdan? Y el lemnisco espinal terminaba arriba en el núcleo ventroposterolateral, que era la parte del cuello hacia abajo, ¿no? Y del cuello hacia arriba, o sea, todo el rostro llegaba por el ventroposteromedial, ¿recuerdan? ¿No? Toda la información que trae el trigémino, la información trigeminal. Entonces ya saben que el ventroposteromedial tiene que traer información de dónde, de la vía que dice trigémino-talámica, ¿no? Y el ventroposteromedial viene de la información que todo traía el cordón posterior, el cordón lateral. ¿Ok? ¿Lateral es para las vías sensitivas? ¿Lateral o medial? Claro, el cordón lateral, ¿te acuerdas que traía la información sensitiva termalgésica? Espinotalámica lateral, también la espinotalámica anterior, o sea, todo eso lleva información, todos llegaban al núcleo ventroposterolateral del tálamo, VPL. Muy bien. Otro que ya lo conocen bastante, o bueno, que recién lo van a conocer, y el que conocen bastante es el del cerebelo. ¿Se acuerdan que el cerebelo se intercomunicaba a través del pedúnculo cerebeloso superior con el mesencéfalo? ¿No es cierto? ¿Con qué núcleo del mesencéfalo principalmente se juntaba? Con el núcleo rojo. O sea, el cerebelo, a través de su pedúnculo cerebeloso superior, se comunicaba con el núcleo rojo, y el núcleo rojo relevaba la información hacia arriba, hacia el tálamo. ¿A qué núcleo? El núcleo ventral lateral. ¿Ok? Ventral lateral del tálamo. BL, ¿no? A ese núcleo va la vía cerebeloso del núcleo rojo. ¿Ok? Y finalmente al núcleo anterior va a llegar la información hay una comunicación mamilotalámica entre el cuerpo mamilar, que ahorita lo vamos a conocer, y el tálamo. ¿Okay? Y esa información, ¿qué trae? Trae información para el sistema límbico. Van a darse cuenta que el sistema límbico está todo interconectado. ¿Se acuerdan dónde va la memoria? ¿A qué parte de los hemisferios cerebrales va la memoria? ¿A qué lóbulo?
temporal, ¿no es cierto? Y la parte mesial, la parte medial del lóbulo temporal es el giro parihipocámpico, ¿no es cierto? El giro parihipocámpico memoria, por ahí sale el fornix columna posterior, hace su cuerpo, columna anterior y termina en cuerpos mamilares, ¿no es cierto? Y los cuerpos mamilares se comunican con quién? Con el núcleo anterior del tálamo, mediante un fascículo mamilotalámico. Eso es fisiología, circuito de papel. Pero ahí está, son los 6 núcleos del tálamo que en general lo vamos a encontrar en la mayoría de libros que tienen función. Entonces el tálamo, digamos, si bien es cierto, tiene muchos núcleos más, a veces es complicado poder memorizarlos y poder saber todas sus funciones al menos, y al menos estas 6 las podemos diferenciar. ¿Ok? Entonces ahí está nuestro pulvinar con nuestros cuerpos geniculados. El pulvinar se ve bien claro en todas las muestras. ¿Ok? El tema es ver los cuerpos geniculados. Se interpreta porque si le hacen un corte se puede ver o se ven un poco prominentes, pero no se ven claramente. En realidad cuando tenemos un tálamo junto con su tronco encefálico juntos, unidos, lo que podemos ver son los vasos conjuntivales, ¿no? El superior y el inferior. Entonces, digamos, de ahí nos orientamos que ahí están los cuerpos geniculados, lateral y medial, a partir de los colículos superior e inferior. ¿Ok? Ahí está el pulvinar, el núcleo anterior, ¿ok? El ventro posterior lateral, el ventro posterior medial y el ventro lateral. Los otros no me sé sus funciones. Si ustedes lo saben, mejor. Está bien, tranca, que les preguntemos mucho. Lo más probable es que dentro del tálamo les preguntemos el pulvinar. O sea, el pulvinar hay que saber diferenciarlo. El pulvinar hay un montón de veces, al menos anatómicamente en cirugías los tenemos que ver, porque hay muchas lesiones en el pulvinar, porque es uno de los núcleos mucho más grandes. ¿Okay? Hay bastantes lesiones en el pulvinar, entonces el pulvinar sí se ve y sí se diferencia. ¿Okay? Vamos. Las intercomunicaciones, el hipotálamo. ¿Okay? Del hipotálamo hemos visto que es una especie de triángulo, ¿okay? Pero el hipotálamo, si bien es cierto que los tálamos son como dos núcleos grandes que están intercomunicados entre los dos, los hipotálamos resultan siendo como dos láminas, una frente a la otra, que en el medio tienen al tercer ventrículo, ¿ok? Pero estas dos láminas ya no son tan gruesas, sino son bastante delgadas, de sustancia gris, y que tienen múltiples núcleos, ¿ok? Se describe hasta 90 núcleos dentro del hipotálamo, tanto a los dos lados. El tema es de que están tan desordenados. ¿Se acuerdan que en la protuberancia había un montón de nuclecitos y le llamamos núcleos pontinos? Y están todos, son un montón, porque realmente no podemos definir cuántos hay. Sabemos que hay un montón de núcleos, pero no sabemos cuántos hay. Es porque todavía esa parte no ha sido dilucidada. Igualmente en el hipotálamo tenemos un montón de nuclecitos grises, pero es más o menos dos láminas. Algunos lo clasifican a los núcleos en núcleos mediales, núcleos laterales, ¿ok? Digamos, estas son las laminitas y la parte más pegada al tercer ventrículo, núcleos mediales, los más laterales, núcleos dorsales, ya que los de acá, los más mediales tienen más cantidad de núcleos y los más laterales son más axones, entonces son más sensibles los mediales. Pero esa es una clasificación anatómica, hay unos que dividen de arriba para abajo y en general no es fácil clasificar al hipotálamo con sus núcleos. Incluso no podemos tampoco definir claramente sus funciones, solamente conocemos algunas de las funciones del hipotálamo. El hipotálamo tiene muchas funciones que todavía no conocemos. Entonces, la parte son como dos láminas, aquí se ve un poco más grueso, pero son como dos láminas en la parte anterior e inferior del tercer ventrículo, que lo conocemos sobre todo así, ¿no es cierto? Vamos a ver. Del hipotálamo ya los conocemos, el surco hipotalámico, que ya bastante famoso es para ustedes. El hipotálamo puede ser preguntable, por supuesto que sí, ¿ya? Porque hay estructuras que sí se pueden reconocer bastante bien. Una de las estructuras que hay que ver es el quiasma óptico, que está justo donde está la flecha. Es el quiasma, hacia adelante está el nervio óptico, ¿ok? Hacia adelante el nervio óptico. El quiasma óptico es bastante claramente diferenciable. Y se acuerdan que es esta parte de aquí, este es el mesencéfalo, ¿correcto? El tema es... ahorita les digo, eso es lo que me olvidé decirles. El tema es de que aquí hasta el quiasma óptico, si ustedes veían en sus imágenes, en sus atlas,
desde la fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior, ¿no es cierto?, hacia el quiasma, habían como dos bolitas y una nariz de león, digo yo, ¿no? Una nariz plana. Esas dos bolitas eran los cuerpos mamilares y la parte más plana se llama tuber cinereum. ¿Se acuerdan? Ya, ese es el piso del tercer ventrículo. Piso del tercer ventrículo. Atrás los cuerpos mamilares y adelante el tuber cinereum con su núcleo tuberal. Luego viene hipófisis. Encima de la hipófisis está nuestro quiasma óptico, por eso los tumores de hipófisis generan daño al quiasma óptico. Y la cara anterior se encuentra una lámina de aracnoides junto con un epéndimo que se llama lámina terminalis. Entonces esta es la lámina terminalis, la cara anterior, quiasma óptico, piso del tercer ventrículo que está dado sobre todo por los núcleos de los cuerpos mamilares y el tuber cinereum. Los cuerpos mamilares, ¿de dónde vienen? Del fornix. Es donde termina el fornix, ¿no es cierto? El fornix se da toda la vuelta al tálamo, le da toda la vuelta al tálamo y baja y al final termina como cuerpos mamilares a cada lado. Muy bien, entonces ya saben que es el piso del tercer ventrículo. ¿Se ve el cuerpo mamilar? Sí, se ve en una muestra, se ve bastante bien el cuerpo mamilar. Y el tuber cinereum se interpreta que está ahí porque se encuentra en medio del tallo hipofisiario y del cuerpo mamilar. El quiasma se ve bien claro, en alguna muestra se ve bastante bonita la lámina terminalis, ¿ok? Y entonces el problema es todos los de acá, estos nucleocitos que están ahí metidos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Ya, aún así no los que hicieron los estudios histológicos no pudieron diferenciar cada posición o cada núcleo, no le pudieron dar un nombre a cada uno. Entonces lo que han hecho es ponerle nombre a los más importantes o a los que hemos podido describir sus relaciones. Por ejemplo, hay un núcleo que está justo encima del quiasma óptico, es decir, justo a su ladito, encima del quiasma óptico, y se llama núcleo supraóptico. Hay un núcleo que está pegado a la lámina terminalis, que está por encima y por delante, bueno, del quiasma óptico, le llaman núcleo preóptico. Lateral a este núcleo preóptico hay un núcleo que es un poquito lateral, pues se llama paraventricular, ¿ok? Paraventricular, el que está aquí. Y aquí hay otros más, ¿ok? El tema es de que todos estos núcleos lo que hacen actualmente es agruparlos, ¿no? Es decir, núcleos dorsales, núcleos ventrales, núcleos laterales, núcleos y a cada uno se le va dando funciones. En realidad hay mnemotecnias para tratar de acordarse esto, porque es bien complicado de tratar de memorizar. Okay, esta de las funciones del hipotálamo lo preguntan al término al final de la residencia en neurología, al final de la residencia en neurocirugía, se sigue preguntando, porque es complicado de memorizar. Entonces lo que hacemos todos para tratar de acordarnos es utilizar algunas mnemotecnias a partir de ciertos dibujos, y eso nos ayuda. Ahorita les vamos a pasar alguna de ellas para ver si les sirve, sobre todo con la parte de los núcleos del hipotálamo. ¿Okay? Pero digamos anatómicamente, si lo pueden reconocer, al lámina terminalis, quiasma, hipófisis, piso del tercer ventrículo, porque si les ponemos la pregunta sobre esto, ustedes pueden responder cuerpo mamilar o pueden responder piso del tercer ventrículo, que es válido. ¿Okay? El quiasma sí es claramente, el quiasma sí les podemos preguntar, porque el quiasma se ve bien claro. La lámina terminalis le podemos preguntar, sí. El tálamo también, hipotálamo también. ¿Okay? Pared del tercer ventrículo del hipotálamo es una buena respuesta, sí, también, no hay problema. ¿Okay? Fosa interpeduncular y nada más, creo. Las funciones del hipotálamo son un montón. Regula el medio interno, sodio, potasio, sobre todo vasopresina tiene que ver mucho con el sodio. Cuando se lesiona miren, existen dos tumores bien clásicos, sobre todo un tumor bien clásico que se llama craniofaringioma. ¿Okay? Este tumor es bien clásico, ¿por qué? Porque vive en el tercer ventrículo, es un tumor típico del tercer ventrículo. ¿Okay? ¿Y por qué es importante aprenderlo el craniofaringioma? Porque primero nos da el origen de la hipófisis. La hipófisis, que ahorita la vamos a ver, se origina existe un epitelio, un neuroepitelio, y existe el epitelio de la faringe. ¿Okay? Nuestra boca tiene un epitelio, ustedes saben que tenemos glándulas que producimos saliva, ¿no es cierto? Ya. El epitelio de la faringe invagina hacia arriba y trata de unirse con el epitelio neuroepitelio, que es el neuroectodermo,
Y este neuroectodermo evagina, en realidad debería evaginar este ladito, ¿no? Para ser perfecto. Y al final se juntan y hacen una estructura que se llama canal craneofaringeo. Faringe, cráneo. Canal craneofaringeo. El canal craneofaringeo, la parte de aquí desaparece y vuelve a ser faringe, pero nos ha dejado una estructura que es la adenohipófisis. ¿Ok? La adenohipófisis. Y la neurohipófisis es simplemente una comunicación o una continuación del epitelio del hipotálamo. De esa manera se forma la hipófisis, ¿no? Entonces, el canal craneofaringeo tiene que desaparecer. En algunos casos no desaparece y se quedan restos de este canal craneofaringeo en el tallo hipofisiario. ¿Ok? Y en ese tallo hipofisiario puede crecer un tumor. Como tumor que es, debe tener estructuras nerviosas y debe tener estructuras glandulares. Por eso es, clásicamente este está como lleno de saliva, este tumor. Pero es como imagínense una saliva que ustedes la tienen mucho tiempo en su boca, ya no es el color transparente, empieza a hacerse un poco verdoso. ¿Ok? Entonces es un tumor que tiene mucho contenido líquido. Esto es para que se acuerden cómo se forma la hipófisis y existe un canal craneofaringeo, por eso se llama el tumor craneofaringioma. Este es un tumor típico del tercer ventrículo. Cuando este tumor tenemos que sacarlo, en los niños y en los adultos generamos daños diferentes. En el niño generamos problemas de saciedad, o sea, quiere decir que el niño no va a dejar de comer y se terminan engordando un montón. En los adultos dañamos el núcleo paraventricular, por lo tanto la ADH se va al suelo. Por lo tanto no tienes antidiurética y tu sodio dentro de tu cuerpo se eleva un montón. Y el paciente se muere, bueno, no se muere, se daña por hipernatremia severa. ¿Ok? Entonces, para que vean que en el niño y en el adulto los núcleos también están diferentemente desarrollados. Por eso es que se dañan más fácilmente una u otra cosa y son tumores del tercer ventrículo. Es un poco para interpretar y tratar de ponerles una figura de cómo es que las funciones de regulación de medio interno, regulación de la temperatura. Muchos pacientes terminan con fiebre de origen central, es porque les dañaste el hipotálamo, la temperatura. También tiene que ver con el tema de la saciedad, la ingesta de alimentos, la sed. Muchas de las funciones endocrinas obviamente están afectadas porque puede ser un panhipopituitarismo, porque no hay quien le produzca hormona, quien le da la hormona liberadora al hipófisis para que el hipófisis siga produciendo, a pesar de que es una glándula independiente, depende del hipotálamo que le dé señales. Y la neurohipófisis es básicamente un almacén, ¿no? Entonces el hipotálamo es súper importante, sí. Esta es la hipófisis, el eje hipotálamo hipofisiario. Saben que los núcleos supraóptico y paraventricular son clásicamente los que producen las hormonas oxitocina y ADH, y lo que hacen es almacenarlo en la neurohipófisis, ¿correcto? Mientras la glándula, la parte adenohipofisiaria es una glándula independiente, sí, pero necesita la información que producen los núcleos del hipotálamo para, a través del sistema porta, llegar la información aquí y liberar o no liberar las hormonas que le corresponden. Hipófisis, ya saben que, bueno, de hipófisis creo que saben más. Ayer me contaron bastante de hipófisis porque se la sabían, la parte histológica de la pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia. ¿Okay? Son las partes que se describen en la hipófisis. Entonces ya no hay mucho que contarles, ya les hablé lo que quería contarles de hipófisis. La hipófisis, no se olviden que tiene, además de sus dos glándulas, tiene su tallo hipofisiario y tiene esto que se llama receso infundibular o infundíbulo, ¿okay? Que es parte del tercer ventrículo, del piso del tercer ventrículo y parte justo delante del quiasma óptico. En cuanto el tálamo, si ustedes conocen el mesencéfalo, tiene tres partes: pie peduncular, tegmento y tiene su texto, ¿no es cierto? Su techo. Ya. Vamos a hablar con qué se continúa cada parte. El pie peduncular hacia arriba contra el pie, ¿con qué se continúa? ¿Con qué se continúa el pie peduncular hacia arriba? Bueno, sí, pero no es la respuesta.
¿Con qué se comunica? Cápsula interna. El pie peduncular hacia arriba es cápsula interna. ¿Ok? La sustancia negra hacia arriba, ¿qué es? Ahí viene la enseñanza. Núcleo subtalámico. ¿Ok? La sustancia negra hacia arriba es núcleo subtalámico. ¿Por qué no es parte del tálamo? Porque tiene función motora. El núcleo subtalámico tiene función motora, por eso no está considerado dentro del tálamo, sino como un núcleo aparte. Igual que la sustancia negra tiene función motora, ¿no es cierto? Los dos son función motora. Muy bien. El tegmento hacia arriba es tálamo. ¿Ok? Es tálamo en general. El tegmento del mesencéfalo hacia arriba es el tálamo. Es como si ustedes saben que el mesencéfalo es un redondo con una oreja aquí y otra oreja aquí, ¿no es cierto? Y a esa oreja de aquí, con esa oreja de aquí se van hacia las cápsulas internas que están a laterales aquí, a lo que va a continuar por del medio, de esta pelota del medio que era el mesencéfalo, hacia arriba se parte en dos tálamos. O sea, el tegmento se continúa inmediatamente hacia arriba con el tálamo. La pregunta es, ¿qué los divide? O sea, ¿desde dónde dices, a partir de aquí es tálamo y a partir de aquí es mesencéfalo? Porque si tú vieras es básicamente una continuidad de axones, una continuidad de células ahí. Lo que se habla de la división es anatómica y es la cintilla óptica. ¿Okay? La cintilla óptica lateralmente te marca el límite desde donde es mesencéfalo y desde donde es tálamo, porque básicamente es una continuidad. ¿Okay? Y el tectum o techo o lámina cuadrigemina, ¿con qué se continúa hacia atrás? Hacia arriba, perdón. Inspiración, vamos. ¿Anulares? ¿Cuerpos anulares? No. Con el pulvinar, ¿no es cierto? Con los cuerpos geniculados. O sea, por eso les digo, el mesencéfalo hacia arriba es una continuidad. O sea, el mesencéfalo hacia arriba se tiene que continuar con las estructuras que corresponden. Cápsula interna, núcleo subtalámico, tálamo y el pulvinar con sus núcleos con los cuerpos geniculados, lateral y medial. Una continuidad, no es una estructura diferente que está aislada del mesencéfalo, es básicamente una continuación. ¿Ok? Y acuérdense que el límite lateral o el límite que corta más o menos es, a nosotros anatómicamente es la cintilla óptica. La vía óptica es una vía que la vamos a ver ahora, es bastante marcada, en resonancia magnética se ve que es una estructura como un cable de alta tensión, es decir, bastante compacto. ¿Okay? No es como un cable normal que tiene espacios, es un cable bastante compacto que es bien marcado y por eso siempre se nota. Bien, eso explica el subtálamo. Por eso el subtálamo casi no lo vemos, porque está más o menos justo encima de la sustancia negra. Tálamo, subtálamo. Ok, núcleo subtalámico, igual que la sustancia negra, función motora. Subtálamo. El epitálamo. El epitálamo, o más conocido dentro, el epitálamo es esta prolongación de la pared de ese ventrículo hacia atrás, da un receso, se llama receso pineal. Y el receso pineal más hacia atrás del receso pineal está la glándula pineal. La glándula pineal, como ustedes ya saben también en la parte de fisiología, ya lo saben, produce una hormona, melatonina. Pero esta glándula pineal se tiene que intercomunicar, y se intercomunica con órganos cercanos y órganos lejanos. Aquí atrás tiene una comisura, que es la comisura posterior, y encima tiene otra comisura que se llama la comisura avenular. Ok, acá, ¿por qué les hablo de comisura posterior? El cuerpo calloso intercomunica los dos hemisferios cerebrales, ¿correcto? El cuerpo calloso no intercomunica todos los lóbulos, sino el parietal, el frontal y el occipital. El temporal es especial. El temporal se intercomunica a través de dos comisuras, la comisura anterior y la comisura que se llama fornix. ¿Okay? La parte lateral, basal y superior del hemisferio del lóbulo temporal se intercomunica a través de la comisura anterior y a través y toda la parte medial, que es el giro parihipocámpico, se intercomunica a través del fornix. Estas son las fibras de interconexión. Y existen otras fibras de interconexión que son la comisura posterior y la comisura avenular. ¿Ok? Creo que nada más. Y encéfalo, que ya lo conozco de memoria.
Y ahora me decía las noches.